Y si, mientras este video comienza a reproducirse, se abriera una brecha en el alma de alguien ahora mismo, no una brecha física, ni siquiera visible, sino espiritual, una puerta imperceptible, pequeña, silenciosa, como las que al enemigo le encanta penetrar. ¿Y si esta brecha no estuviera en el mundo exterior, sino en la fe misma del espectador? En las oraciones repetidas, la rutina automática, los momentos en que uno reza más con los labios que con el corazón. Es incómodo pensar así, pero necesario, porque sin darse cuenta, muchos viven una fe tibia y creen estar en paz con Dios. Van a misa, rezan el rosario, incluso hablan de espiritualidad, pero por dentro llevan un vacío, un peso extraño, como si se hubieran desconectado de algo esencial. ¿Y lo más peligroso? Esto no siempre se manifiesta como una caída o un pecado grave. A veces, el enemigo se arraiga en los detalles, en las prisas por rezar, en el «me confesaré mañana», en el «al menos sigo creyendo». Santa Teresa de 1903. Jesús decía que el mayor riesgo del alma no es caer, sino acostumbrarse a vivir caída. Según ella, el enemigo espiritual no quiere destruir de inmediato, prefiere que el alma acepte pequeñas grietas hasta que la fe se vuelve demasiado frágil para resistir. Y esto es exactamente lo que les sucede a muchos cristianos en el mundo actual. La tentación llega no como un grito, sino como un susurro, un cansancio, un «rezaré luego», un «está bien así». Y mientras tanto, el alma se vuelve territorio fácil, porque quien deja de mirar ya ha empezado a ceder. Ahora detente y piensa con sinceridad, ¿cuántas veces en los últimos días te has distraído durante la oración? ¿Cuántas veces has hablado con Dios sin sentir realmente que te escuchaba? ¿Cuántas veces has sentido que hablabas solo? Estas preguntas no son acusaciones, son advertencias, porque quizás lo que sientes como fatiga espiritual sea en realidad una señal de que tu alma se está debilitando desde dentro. No por falta de fe, sino por falta de dirección. Y aquí es precisamente donde empieza la respuesta, porque en los próximos minutos Santa Teresa revelará lo que muchos ignoran, cómo los santos resistieron las tentaciones más peligrosas y qué puedes hacer tú para recuperar la fuerza de tu alma. Pero antes de mostrar lo que descubrió, es necesario entender por qué tanta gente se siente así, incluso cuando intenta seguir a Dios. Si alguna vez te has visto en este espejo, quédate con nosotros. Esto es solo el principio. Dale a me gusta, suscríbete al canal y juntos descubriremos lo que los santos ya sabían y lo que puede cambiar tu vida también. Porque quizás lo que tu alma siempre ha anhelado esté a punto de revelarse. Quizás seas de los que intentan mantener viva su fe, pero en el fondo sientes que algo se ha perdido en el camino. Quizás sigues asistiendo a la iglesia, encendiendo velas, rezando las oraciones que aprendiste de niño, pero aún así llevas dentro una sensación de distancia, como si Dios estuviera cada vez más lejos. No por Él, sino porque, de alguna manera, tu alma parece haberse quedado en silencio, y por mucho que intentes mantener los gestos de fe, algo en tu interior ya no responde con la misma fuerza. Este sentimiento, aunque silencioso, es más común de lo que se imagina. Muchos cristianos hoy experimentan un tipo de agotamiento espiritual del que no se habla desde el púlpito. No es visible como una enfermedad, ni escandaloso como un pecado público. Es un vacío discreto, pero profundo. Es ese momento en que la oración se convierte en una obligación y deja de ser un encuentro. Es cuando el alma ora, pero ya no espera una respuesta. Es cuando se da la comunión, pero el corazón permanece distraído. Es cuando uno lucha contra las tentaciones, pero la fuerza parece haberse desvanecido. Santa Teresa llamaba a esto frialdad del alma, una condición peligrosa, no porque mate la fe por completo, sino porque silencia gradualmente la presencia de Dios en el espíritu, como si se apagara una vela lentamente, aliento a aliento. El resultado es una fe cansada y sin rumbo,
que vive de las apariencias superficiales, pero que ya no posee una llama interior. Y lo más cruel es que, en este estado, las personas a menudo se culpan a sí mismas. Creen que ya no tienen valor espiritual, que sus oraciones ya no son escuchadas, que Dios las ha abandonado. Pero lo que en realidad ocurre es un ataque sutil, una tentación silenciosa, una infiltración del enemigo en la rutina espiritual del creyente, sin que éste se dé cuenta. Así es como muchos se vuelven frágiles ante la tentación, no por falta de fe, sino por el desgaste espiritual acumulado. Por lo tanto, reconocer este dolor es el primer paso para superarlo. No se trata de debilidad, se trata de comprender que el enemigo opera en las grietas invisibles y que incluso los santos han enfrentado estos desiertos internos. Y si incluso los más grandes santos de la historia pasaron por esto, ¿cómo lograron escapar de este abismo espiritual y redescubrir el fuego de la fe? La respuesta comienza con un descubrimiento transformador de Santa Teresa. Y dime honestamente en los comentarios, ¿has sentido que tu fe está fría, sin esa presencia viva de Dios que una vez te tocó profundamente? ¿Te has preguntado alguna vez si esto es solo cansancio o un síntoma espiritual que necesita ser tratado antes de que se convierta en silencio total en el alma? No estás solo en esta lucha espiritual. Y más importante que reconocer este dolor, este cansancio invisible que nadie ve, es saber que existe una verdadera salida. Un camino que no es teórico, ni vago, ni está hecho de fórmulas vacías. Es un camino antiguo, probado por almas que verdaderamente superaron las tentaciones más sutiles y se mantuvieron en pie cuando todo en su interior quería derrumbarse. Santa Teresa de Jesús no solo pasó por esto. Escribió con detalle sobre lo que experimentó cuando sintió que su fe se debilitaba. Y, más aún, nos dejó poderosas claves espirituales para afrontar estas mismas batallas que nos siguen atormentando hasta el día de hoy. Porque los ataques cambian de forma, pero no cambian de esencia. El enemigo puede cambiar de disfraz, pero su intención sigue siendo la misma: socavar tu fe, arrebatarte tu fuerza interior y romper tu conexión con Dios. Y por eso, a lo largo de este video, descubrirás lo que hizo Santa Teresa cuando se vio rodeada de tentaciones aparentemente invencibles. Comprenderás cómo transformó momentos de aridez espiritual en profundos encuentros con el cielo. Y lo que es más, verás cómo estos secretos siguen vigentes hoy en día, aunque las rutinas modernas parezcan haber acallado lo sagrado de nuestras vidas. Lo que se revelará aquí no es solo inspiración, es instrucción espiritual, es práctica concreta, es algo que puedes aplicar hoy, incluso con poco tiempo, incluso con pocas fuerzas, porque no importa cuán lejos te sientas de Dios, siempre hay un camino de regreso, y los santos ya han allanado ese camino antes que nosotros, pero para comprenderlo verdaderamente, es necesario escuchar lo que decía Santa Teresa con corazón atento y alma abierta. ¿Te has sentido así alguna vez? ¿Luchas por mantener la fe en medio del ajetreo? ¿Intentas orar incluso cuando estás cansado? ¿Sientes que el mundo te aleja de Dios cada día? Comenta a continuación sobre tu batalla espiritual, porque tal vez lo que estás experimentando hoy es lo mismo que muchos santos han enfrentado en silencio. Hay una cita de Santa Teresa que parece haber sido escrita especialmente para hoy. Ella dijo: el mayor enemigo del alma es aquel que entra sin ser invitado y se instala en los rincones que la oración ha dejado vacíos. Al leer esto con atención, es imposible no sentir escalofríos, porque no solo habla del diablo como una figura externa, sino del enemigo silencioso que se infiltra en nosotros cuando dejamos vacíos en nuestro interior. Esta cita encierra una verdad que muchos ignoran. A veces el mal no necesita gritar ni manifestarse violentamente. Basta con dejar de observar. Basta con que la oración se convierta en una obligación, que la fe en una tradición sin compromiso, que la alabanza en una repetición sin alma. Es en estos espacios vacíos, dejados por la costumbre, donde se instala el enemigo. Y cuando entra, no arma alboroto,
se disfraza, se instala, empieza a minar la fuerza del alma poco a poco, lentamente, sin fanfarrias, pero con precisión. Santa Teresa experimentó esto. Sabía lo vulnerable que es el corazón humano cuando se aleja de la presencia consciente de Dios. Por eso nos invita no solo a orar, sino a orar profundamente, con verdadera intención, con constante vigilancia. Porque cuando la oración es viva, el enemigo no encuentra espacio. Pero cuando el alma duerme, se convierte en morada de todo lo que la destruye desde dentro. Y la pregunta que surge ahora es, ¿qué es exactamente lo que abre esta brecha? ¿Invisible? La verdad es que casi nadie se da cuenta de cuándo comienza la tentación. Nunca llega diciendo, mírame, soy el principio de tu caída. Al contrario, llega suavemente, camuflada por la rutina, disfrazada de cansancio, oculta tras esas pequeñas decisiones que parecen inofensivas, pero que sumadas quebrantan la fe desde dentro. La raíz de la tentación más peligrosa no reside en lo que el mundo considera escandaloso, sino en las pequeñas concesiones espirituales que hacemos sin darnos cuenta. Es cuando dejamos de rezar una noche, justificándolo diciendo que el día fue demasiado exigente. Es cuando sentimos una incomodidad en el alma, pero decidimos ignorarla porque no es para tanto. Es cuando vamos a misa por obligación, pero con el corazón en otra parte. Es cuando comulgamos sin examen de conciencia. Es cuando hablamos de Dios, pero vivimos en piloto automático. Todo esto parece insignificante, pero es en estos detalles donde el enemigo pone sus primeras trampas. Santa Teresa fue clara al decir que el mayor error espiritual es el alma que se conforma con poco. Y no se refería a la ambición mundana, sino a la falsa paz interior de quienes se acostumbran a una fe tibia. La fe que no decae, pero tampoco crece. La fe que repite oraciones pero no siente. Que cumple promesas pero no espera milagros. Que simplemente sigue viviendo, sin esperar nada más del cielo. Es en este estado donde la tentación florece con mayor facilidad. Porque el alma que deja de luchar no se da cuenta de que ya está perdiendo. El enemigo no necesita presionar, solo necesita verte cansado, desatento, descuidado, y ya está. Se cuela por las grietas, empieza con distracciones durante la oración, luego con excusas espirituales. Estoy demasiado cansado para rezar el rosario hoy. Me confesaré mañana. No necesito leer nada hoy, ya fui a misa el domingo. Y así, poco a poco, comienza a surgir en el alma un ambiente propicio para el inicio del mal. Y lo peor es que la tentación no tiene apariencia de maldad. A menudo se disfraza de sentido común, de prioridad, de autocompasión, de hoy descansaré. Pero lo que subyace es la desconexión gradual del alma con aquello que la fortalece. Es el distanciamiento progresivo de la presencia viva de Dios. Cuando esto sucede, la tentación ya no necesita ser fuerte, porque el alma ya está demasiado débil para resistir. Santa Teresa enseñó que todo debilitamiento espiritual comienza con la pérdida de atención interior. El alma, que ya no vigila sus propios pensamientos, que deja su corazón a merced de las emociones, que ya no filtra sus intenciones, es la misma alma que poco a poco permite que la oscuridad se mezcle con la luz, y lo que antes era sagrado se vuelve meramente simbólico. La tentación no comienza externamente, surge cuando el alma, incluso involucrada en las cosas de Dios, ya no se nutre de su presencia. Por lo tanto, la raíz de la tentación no es una sola caída. Reside en la suma de todas las distracciones espirituales toleradas durante demasiado tiempo. Reside en la forma en que dejamos de estar vigilantes, no porque hayamos abandonado la fe, sino porque hemos permitido que quede relegada a un segundo plano, reemplazada por preocupaciones, obligaciones y distracciones. Y lo peor es que esto puede suceder incluso a los más devotos. Precisamente por eso, Santa Teresa decía que la mayor preocupación no es la caída en sí, sino el terreno fértil que se construye antes de que ocurra. Ahora que entiendes cómo la tentación surge silenciosamente dentro del alma, es hora de ver más claramente.
¿Quién está detrás de todo esto? ¿Y cómo actúa cuando menos lo esperamos? Ahora que has notado cómo la tentación comienza lentamente, como una suave infiltración en un alma cansada, es hora de hablar del verdadero artífice, el enemigo espiritual. No trabaja con prisas. No le interesa causar un escándalo inmediato. Al contrario, prefiere la paciencia, prefiere el silencio, prefiere actuar cuando estás distraído, convencido de que todo está bajo control. El enemigo no se presenta con cuernos ni gritos, llega como una idea, como una sugerencia, como un pensamiento aparentemente inofensivo, de esos que pasan por tu mente y desaparecen rápidamente, pero dejan un rastro. A veces aparece como una frase mental que parece surgir de tu propia conciencia. No importa si no rezas hoy, Dios lo entiende. En efecto, Dios lo entiende. Pero quien se aprovecha de esta forma de pensar no es Él. Es quien espera que bajes la guardia. Santa Teresa decía que el diablo es un maestro en disfrazarse de luz. No necesita distanciarte por completo de Dios. Solo necesita convencerte de que así es, está bien, que no hay necesidad de buscar más intimidad, más profundidad, más vigilancia, que tu vida espiritual ya es suficiente. Así es como paraliza almas que podrían ser santas, ofrece consuelo en lugar de crecimiento, y disfrazado de sentido común, instala una paz engañosa en el corazón, que gradualmente sofoca el hambre de Dios. Él también sabe que te cansa. Él te observa, espera ese día en que te despiertes desanimado, ese momento en que los problemas en casa, en el trabajo, en la familia, parezcan absorber toda tu atención. Él no te atacará con violencia, te ofrecerá una distracción, te sugerirá que arregles otras cosas primero y dejes la oración para después, y así el después nunca llega, y el alma se aleja poco a poco. En algunas personas, actúa a través del orgullo espiritual. Les hace creer que ya son lo suficientemente fuertes, que ya no necesitan confesarse con frecuencia, que pueden juzgar a los demás, que saben más que el sacerdote, que tienen suficiente discernimiento para identificar el bien y el mal por sí mismos. Y así, el enemigo siembra la semilla de la autosuficiencia, que es la trampa más sutil de todas, porque se disfraza de fe, pero está impulsada por la vanidad. En otros, actúa a través del desánimo. Hace que el alma sienta que nada cambia, que las oraciones no funcionan, que Dios no escucha. Y así se descuida la oración. Primero una vez a la semana, luego 2 veces, y sin darte cuenta, la fe se ha convertido en un recuerdo. La llama se ha convertido en humo. El alma se ha convertido en cenizas. Por eso la estrategia del enemigo siempre es adaptada. Ataca donde el alma es más vulnerable. Y por eso nadie es completamente inmune, ni quienes rezan a diario, ni quienes asisten fielmente a la iglesia, ni siquiera los más devotos. Todos tienen un punto débil, y es ahí precisamente donde ataca, no para destruir de golpe, sino para debilitar gradualmente, para crear confusión, para socavar la confianza, para romper la resistencia. Pero hay algo que el enemigo odia, cuando el alma empieza a despertar, cuando incluso herida, incluso cansada decide luchar, cuando decide resurgir, cuando dice, Él llega, porque es en ese momento que algo cambia en lo espiritual. Es en ese momento que el alma empieza a hacer lo que más debilita al enemigo, imitar a los santos. Y ahora, eso es exactamente lo que vas a descubrir. Los santos que verdaderamente vencieron la tentación no eran superhéroes, eran seres humanos como tú y como yo. Se sentían cansados, desanimados y llenos de dudas, y enfrentaron luchas internas tan intensas como las que experimentas hoy. Lo que los hizo diferentes no fue la falta de lucha, sino cómo reaccionaron ante el enemigo. No ignoraron las señales de debilidad ni ocultaron su propia frialdad espiritual. Miraron hacia adentro con sinceridad y decidieron no conformarse. Y fue esta decisión constante la que los transformó. Santa Teresa, a lo largo de su camino místico, comprendió que el alma no se fortalece con el ruido,
se fortalece con el silencio. Un silencio interior que no es la ausencia de sonido, sino la presencia de Dios. Decía que hay momentos en que el único remedio para el alma es retirarse profundamente. No se trata de escapar del mundo, sino de sumergirse en la verdadera oración. No se trata de aislarse, sino de aquietar el corazón, porque es en este profundo silencio donde la voz de Dios se hace más clara. Es allí donde el alma encuentra dirección, consuelo y la fuerza para decir no a las tentaciones que antes parecían invencibles. Pero no era solo silencio. Santa Teresa seguía 3 pilares diarios que puedes aplicar desde hoy. 3 actitudes que, si se viven con sinceridad, tienen el poder de transformar por completo tu forma de enfrentar el mal. El primer pilar es vigilancia. Interna vis aquí, no solo hablamos de evitar los pecados externos, sino de prestar atención a los pensamientos que surgen a lo largo del día. Pensamientos de orgullo, autosuficiencia, impaciencia, envidia y vanidad disfrazada de celo. El santo es quien percibe lo que surge en el corazón antes de que se convierta en comportamiento. Y para lograrlo, es necesario cultivar una conciencia espiritual activa. El segundo pilar es la oración profunda, que no se conforma con repeticiones automáticas. Santa Teresa enseñó que incluso la oración más sencilla, como un Padre Nuestro, puede ser transformadora, siempre que se rece con todo el corazón. Insistió en que una sola oración verdaderamente dicha vale más que docenas recitadas por costumbre. Cuando el alma reza con el corazón presente, se abre a un verdadero encuentro. Y es en este encuentro que las tentaciones pierden su poder, porque la presencia de Dios, cuando se experimenta verdaderamente, disipa toda oscuridad. Y el tercer pilar es la firme decisión de no negociar con el pecado, incluso en su forma más disimulada. Los santos sabían que el enemigo a menudo se presenta no como un pecado evidente, sino como una concesión inofensiva. Por eso, Santa Teresa cultivó el hábito de examinar su corazón a diario, pidiendo luz para ver por dónde intentaba entrar el enemigo. No lo dejó pasar, y cuando percibía una brecha, la cerraba con oración, ayuno, vigilancia y renuncia interior. No esperaba caer para levantarse. Ella luchó primero. Estos 3 pilares, vigilancia, oración y firme determinación, no son fórmulas mágicas, son actitudes vivas, son decisiones cotidianas, y cuando se practican con fe, incluso con debilidad, Dios se acerca, el cielo se inclina y el enemigo se retira, porque un alma que ora con verdad y lucha con sinceridad, incluso con miedo, es una verdadera amenaza para el infierno. Y lo más hermoso de todo es que no necesitas ser perfecto para aplicar esto, solo necesitas estar dispuesto, porque quien empieza a imitar sinceramente a los santos, pronto empieza a experimentar lo que ellos vivieron, la victoria sobre el mal, no por la propia fuerza, sino por la gracia que se manifiesta en quienes insisten en mantenerse en pie, incluso cuando todo parece desmoronarse. Y cuando el alma da este paso, algo cambia en su interior. Ahora comprenderás qué sucede cuando esta transformación realmente comienza, cuando el alma decide aplicar, aunque sea tímidamente, lo que experimentaron los santos, el entorno espiritual que la rodea comienza a cambiar, no de forma espectacular, ni con sonidos celestiales, sino con una claridad silenciosa que solo quienes la han experimentado pueden explicar. De repente, lo que antes parecía confuso cobra sentido. La oración, antes árida, ahora cobra fuerza. Las tentaciones que parecían irresistibles pierden gradualmente su fuerza. No porque dejen de existir, sino porque el alma ahora sabe cómo afrontarlas con lucidez. Y este cambio no es fruto del mérito personal. Proviene de la gracia, pero la gracia solo encuentra espacio cuando el alma decide abrir la puerta. Y esta decisión no se toma solo una vez. Debe tomarse cada día, cada mañana, con cada lucha, en cada momento de distracción, cuando el alma recuerda volver a su centro.
Es en este constante movimiento de retorno que la fe se fortalece. Porque, contrariamente a lo que muchos piensan, la santidad no nace de la perfección, sino de la constancia de quienes siempre vuelven a Dios, incluso después de 1900 caer. Santa Teresa llamó a esto transformación progresiva, una especie de despertar interior, incluso cuando el dolor persiste. Porque el sufrimiento no desaparece por completo, pero pierde su poder paralizante. El alma que redescubre la presencia de Dios sabe que está acompañada, incluso en medio del dolor. Y esta certeza lo cambia todo. No elimina los ataques, pero cambia la forma en que el alma los interpreta. La persona deja de sentirse víctima y comienza a verse como una luchadora. Y cuando esto sucede, la fe deja de ser una bonita teoría para convertirse en una experiencia real. La oración deja de ser un ritual y se convierte en un diálogo. La misa deja de ser una costumbre dominical y se convierte en el centro de la vida. El pecado deja de ser algo menor y se convierte en una molestia. El alma, ahora despierta, empieza a percibir los movimientos espirituales con mayor sensibilidad. Empieza a identificar los engaños del enemigo con mayor rapidez. Empieza a protegerse antes de que se produzca el daño. Y esta sensibilidad no proviene del miedo, proviene del amor. Porque cuanto más se acerca el alma a Dios, más comprende cuánto fue hecha para Él. Y todo lo que la aleja de esa presencia empieza a doler. Pero este dolor es sagrado, es un dolor que salva. Es la incomodidad que previene la caída. Es la herida del alma que se niega a vivir lejos de la luz. Y quizás, si has llegado hasta aquí, es porque tu alma ya siente este despertar. Quizás aún con dudas, aún con caídas, aún con cansancio, pero con esa chispa en tu pecho que susurra: no te rindas, porque quien da el primer paso en esta transformación, aunque tenga miedo, está mucho más cerca de la victoria de lo que imagina. Ahora que tu alma ha despertado, aunque aún te asalten las dudas, aunque aún estés fatigada, es hora de actuar. Porque el conocimiento espiritual solo se transforma en verdadera fuerza cuando desciende del intelecto al corazón, y nada impulsa este movimiento con más fuerza que la oración. Pero no cualquier oración, no una repetición sin alma, ni una oración apresurada como tantas otras. Aquí, ahora, es diferente. Es hora de detenerse, de silenciar todo a nuestro alrededor, de dar paso a lo sagrado. Santa Teresa, en momentos en que sentía su alma aplastada por tentaciones o distracciones, recurría a una oración breve pero profundamente transformadora. No por las palabras en sí, sino por el espíritu con el que la pronunciaba. Decía: que nada te perturbe, que nada te asuste. Todo pasa. Dios no cambia. Y cuando repetía estas palabras, no era como quien buscaba un consuelo vano. Era como quien declaraba una verdad ante las sombras. Era como quien empuñaba la espada espiritual y le decía al enemigo: sé quién está conmigo y no me rendiré. Así que ahora, donde quiera que estés, quiero invitarte a hacer lo mismo. Pero no te apresures, no te sientas obligado, hazlo con toda tu alma. Respira hondo, cierra los ojos si puedes, y di conmigo, como si volvieras a centrarte, como si te entregaras de nuevo al Dios que nunca dejó de buscarte. Que nada me perturbe, que nada me atemorice. Todo pasa, Dios no cambia, Él es suficiente. Su presencia es mi fuerza, su luz es mi guía. Incluso cuando caigo, elijo levantarme. Incluso cuando sufro, elijo creer. Incluso cuando lucho, elijo confiar. Esta oración, si se dice con sinceridad, puede convertirse en tu arma más poderosa, no por arte de magia, sino con una fe viva, porque quienes oran con verdad, cambian por dentro. Ahora que has orado, te has entregado y has abierto tu alma a la presencia de Dios. Quizás sientas algo que no has sentido en mucho tiempo. Quizás un silencio diferente, una paz que no viene del mundo, una dulce certeza de que, a pesar de todo, tu alma no está sola. Y eso, hermano mío,
Hermana mía, ya es un milagro que ocurre en ti. Pero recuerda esto, el viaje no termina aquí, porque el enemigo no se retira para siempre, simplemente cambia de estrategia. Y por eso necesitas seguir fortaleciéndote día tras día, enseñanza tras enseñanza, práctica tras práctica. Santa Teresa nos advirtió que el combate espiritual es constante. El alma que se levanta hoy necesita aprender a mantenerse firme ante las próximas tentaciones. Y así, en el siguiente video, descubrirás algo que muchos santos escondieron como un verdadero tesoro. La única oración que, según los propios santos, el diablo más teme y que casi nadie enseña en las iglesias. Es una oración rara, olvidada por muchos, pero lo suficientemente poderosa como para provocar verdadera repulsión en la oscuridad. Así que, si este video te conmovió, si algo en lo más profundo de ti te conmovió, no te detengas aquí. Esta transformación que acaba de comenzar debe continuar. El siguiente paso está listo. Por eso, quiero extenderte una profunda invitación. Suscríbete al canal ahora, pero no solo por un video. Se inscribe como alguien que emprende un viaje, como alguien que elige caminar con los santos, como alguien que ya no acepta una vida espiritualmente tibia. Activa también la campanita, así recibirás notificaciones cada vez que se revele una nueva arma espiritual. Y si puedes, comparte este video con alguien que esté pasando por la misma lucha que tú. Quizás esta misma palabra reavive la fe de alguien, porque la lucha continúa, pero ahora ya no luchas sin rumbo. Ahora llevas secretos que fortalecen el alma, y eso lo cambia todo. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te fortalezca y que los santos te acompañen.